Cuando uno dice, ¿cómo anda la economía? Sí. Convengamos que la macroeconomía y la economía son, digamos, la economía puede ser la economía de la empresa, pero la macroeconomía, que originariamente se llamó economía política, tiene mucho que ver con cómo anda la política. Eh, en principio, la diferencia grande que hay entre economía, que es la producción y el consumo, y las finanzas, que hace a la moneda y al crédito. Con relación también al poder, la República es la organización que tenemos para la conducción del país. Así como hay reinos en Europa, nosotros tenemos una república. Esa república tiene tres poderes. A veces cuando uno dice cómo anda, le echa todas las culpas a uno de los poderes, al Ejecutivo, que es el poder administrador. Pero resulta que las leyes, o sea, el marco legal, el marco jurídico, el marco del ordenamiento, el que planifica porque hace el presupuesto, el que se supone que hace controles de gestión porque tiene facultades para ello, es el poder legislativo. El poder legislativo, nosotros tenemos por una especie de tradición un respeto y una valoración superlativa del Poder Ejecutivo. También tenemos el Poder Judicial que hace los controles, el sistema inmunológico, y la parte más importante porque es la que corrige, es la que tiene capacidades para tomar sanciones, es la que tiene la capacidad de decir este funcionario no puede ser electo porque no reúne determinadas condiciones, por ejemplo, de estar procesado, de estar imputado, de estar condenado o simplemente de tener inhabilidades morales. Entonces, el hecho este análisis, y yo quiero reiterar esta situación, porque cuando vamos al poder administrador, al ejecutivo, ya hechas las salvedades de que autoridad y responsabilidad van de la mano. Si uno no tiene autoridad sobre la parte judicial o jurídica, correctiva de las situaciones de corrupción, por darle un ejemplo, o sea, de los delitos, entonces no podemos nosotros echarle la culpa al Poder Ejecutivo Nacional de algo que no controla, tampoco del Poder Legislativo del cual tiene minoría. Y esto es muy importante. ¿Todo incide eso en la economía? Todo incide, todo incide. Y vamos a otro aspecto, que es el aspecto de que este es un país federal con 24 jurisdicciones. Y el Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo, en una provincia como Formosa, tiene muchas responsabilidades. Por ejemplo, PAMI, ANSES, AFIP, aduana, migraciones, Policía Federal, Gendarmería, responsabilidades, pero poder de hacer que pasen cosas totalmente limitado. Es decir, cuando entramos en materia económica, el aspecto de, digamos, la coparticipación de impuestos, esto está todo legislado por el Poder Legislativo. Es muy poco lo que puede hacer. De hecho, cuando hay un poder que maneja el Poder Ejecutivo, las provincias, el Poder Legislativo y hasta tiene cierta influencia sobre el Poder Judicial, entonces estamos en otro estilo de poder que no es el republicano. Estamos en un poder omnímodo. Digamos, no entremos a calificarlo porque pueden haber distintas variantes, pero lo cierto es que en este momento el Poder Legislativo no maneja, no maneja el partido que está en el gobierno, no maneja el Poder Legislativo. Es respetuoso del Poder Judicial, al cual él tampoco lo colocó, porque durante los últimos años se colocaron los jueces, es muy poco lo que el poder, digamos, que pueda tener en tal sentido. Y como digo, en materia económica es relativamente poco lo que puede hacer. Relativamente, sí, claro que puede hacer. Hay obras como Vialidad Nacional,
que son ejecutoras, pero a veces también actuaron como con un poder corrupto, cuestionado, donde hubo muchas cosas que corregir y que eso a su vez resintió el funcionamiento de la obra pública. Tenemos hecho esta salvedad, volvamos a la economía y a la finanza. La moneda la controla el Banco Central. Desde la década del 90, cuando estuvo Menem Cavallo, que ellos sí que hicieron mucho en cuanto a la desnaturalización de las banderas del justicialismo, como soberanía política, independencia económica y justicia social. Por ejemplo, los bancos, que la mayoría eran del Estado y que por lo tanto como creadores de dinero, ese poder quedaba en manos del Estado. Al ellos vender eso, vender la principal empresa nacional, que es la empresa de energía, YPF, que todavía no nos pertenece más que en un 50%, porque el resto sigue siendo capitales privados, y con juicios de miles de millones de dólares que están condicionando a la nación en cuanto a su independencia económica. Esto es grave y esto no es de ahora. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que no lo estoy queriendo salvar a quien está al frente del gobierno, sino estoy queriendo decir de que los otros que tienen poderes, que son los gobernadores, lejos de estar haciendo una crítica despiadada y, digamos, desvalorizando la función o sacándole poder, limitándole más aún, yo creo que hay que anteponer aquello que dijo el general Perón: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, por último los bolsillos. ¿Y por qué digo esto? Porque si no le va bien a la conducción nacional, no nos va bien como país. Es como que se está actuando en una situación de crisis, poniendo palos en la rueda en lugar de ir a poner el hombro. ¿Y qué digo en tal sentido? Por ejemplo, yo comento las cosas que están bien hechas dentro del gobierno provincial. Cuando digo, qué bien el programa de Por Nuestra Gente Todo, lo valoro enormemente. Qué bueno que el PAIPA, como una herramienta para ayudar a los pequeños productores, para sentarlos en el campo, para darles la posibilidad de conocimiento del progreso económico, de un mayor bienestar para ellos y para el resto de la sociedad. Qué bien que está el Instituto de Pensiones Sociales, que ya en el año 83 se creó y que tiene por finalidad atender, esto es justicia social, pero también es solidaridad social, atender a los que tienen mucha edad y que necesitan de la ayuda de la sociedad. Ahora, ¿cómo andamos en nuestra economía? Y en nuestra economía nosotros tendríamos que estar haciendo planes y hablando y compartiendo a través de los representantes del Parlamento, pero especialmente a través de los representantes de los ejecutivos provincial, porque la provincia también tiene el Poder Judicial, tiene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿correcto? Muy bien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la conversación con Aranguren, el 6 de abril, yo le planteé, primero, los controles se han desmantelado en estas últimas 2 décadas. Hay que rescatar el sistema inmunológico. Tenemos que evitar la corrupción, que esto es fundamental. Correcto, dijo él. Segundo, ministro, estamos trabajando todos para los bancos. Ahí él tuvo gestos importantísimos. Esto no es de mi ministerio, pero usted tiene razón, lo tomo y yo lo voy a llevar adelante, así dijo. Yo lo voy a llevar adelante. ¿Por qué? Porque la economía y las finanzas tienen que andar coordinadamente. El Banco Central está
actúa en forma independiente y no ejerce los controles que tiene que ejercer. Esto es evidente. Pero lo malo de todo esto es que el Poder Ejecutivo, que no tiene injerencia, que no puede manejar el Banco Central, porque ese es el sector financiero, sin embargo, el Estado Nacional es el garante de toda la macana que haga el Banco Central. Atendamos, eso se puso en la década del 90. Las responsabilidades para el Estado, y yo que dije al principio, autoridad y responsabilidad van de la mano, menos con el Banco Central, evidentemente. Entonces eso está mal. Lo sabe el presidente. Yo no estoy seguro, porque en mi calidad de representante de la Confederación General Económica en el gobierno de Alfonsín, tuve oportunidad de actuar directamente con el presidente de la Nación y darme cuenta que es un ser humano y que de acuerdo a la formación que tiene es lo que maneja, lo que domina, entonces lo que se necesita es una labor de equipo. La economía no puede estar solo para los economistas. ¿Y ahora se está trabajando en equipo o no? Acá lo que hay hoy es una preeminencia del sector financiero. Y el sector financiero, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de una cosa es la economía. En la economía estamos nosotros, los seres humanos de carne y hueso, los que trabajamos, los que dirigen, los que están en la producción en el campo, están enseñando en una escuela, están cuidando a los enfermos. Esta es la parte real, la economía real. Y por el otro lado, el consumo de estos, ¿no es cierto? En cambio, el crédito que hace a la parte financiera y que es fundamental para la creación de empresas, para ayudar a aquellos artesanos que necesitan un crédito, que necesitan conocimiento y que no pueden acceder porque eso cuesta. Y entonces el Estado Nacional, si tuviese una decisión, como yo le escribí al presidente, lamentablemente, documentación presidencial le mandó al Ministerio de Hacienda, no al presidente. ¿Por qué yo? Porque los que están en Hacienda se supone que saben de economía y finanzas, más de finanzas que de economía, porque la economía es social, es satisfacer las necesidades del hombre, que son infinitas, en base a los escasos recursos disponibles, o sea, múltiples necesidades con escasos recursos. ¿Qué hace la economía? Tiende al mejor aprovechamiento de los recursos, tiende a la eficiencia y, de ser posible, a la excelencia. Entonces, tendría que haber un ministerio de planeamiento, de planificación nacional, en coordinación con los provinciales, como de hecho alguna vez fue, pero no en época democrática, sino de los militares, y me consta porque ese tipo de políticas hace, por ejemplo, cuando Perón era militar, ¿y qué tenía? Planes quinquenales, que eran planes quinquenales que decían claramente qué era lo que se pretendía. A mí, vos me preguntás cómo anda la economía y te digo, lo que nosotros necesitamos es atender a la economía. Acá se está atendiendo a la finanza, pero no se está atendiendo a la economía. Y tampoco tiene las herramientas el Poder Ejecutivo Nacional si no trabaja coordinadamente ¿con quién? Con los que sí las tienen, que son los gobernadores. Claro. Y apasionante el tema, da para seguir conversando, pero por una cuestión de tiempo tenemos que cerrar el bloque. Bueno, está pendiente para la otra semana para que nos cuente un poquito más sobre todo esto. Sí. Podemos hablar de cómo salir. Exactamente, ¿Sí? tal cual. ¿No? Ahora hicimos un diagnóstico de cuál es la situación, quiénes son los actores. Me faltó decir de que los biocombustibles es una de las cómo salir adelante, que Aranguren lo tomó como cosa propia, pero lamentablemente duró poco. Ahora no está. O sea, yo no quiero creer que esto haya sido, digamos, como una lucha entre el sector financiero y el sector de la economía, porque digo, la economía, que es la producción de bienes y de servicios, necesita que se la atienda, necesita de medidas. Una de los remedios fundamentales es la palanca del crédito. Y esto, en este momento, no está funcionando, sino todo lo contrario. Las tasas que se están...
se colocan son tasas de usura y es como que todo lo va a resolver el sistema financiero. ¿Pero por qué? Porque la mentalidad de las personas que están al frente, fíjate que ni siquiera tenemos un Ministerio de Economía, tenemos un Ministerio de Hacienda, de Finanzas, y esto me indicaría a mí que quien tiene la máxima responsabilidad le hace falta un buen asesor en materia económica.